como hablamos aquí ampliamente del caso de Jimmy Kimmel y de cómo fue cancelado y luego reinstaurado, pues vamos a comentar un poco cómo fue reinstaurado, porque decíamos, el 15 de septiembre dijo en un monólogo que pues, los magas estaban tratando de demostrar que el asesino de Charlie Kirk era de izquierda militante, vivía con un transexual y era, bueno, todos sus libros eran de Marx, tenía el Capital 5 veces o algo así, no sé. Ya saben que ustedes, cualquier progresista en Estados Unidos ahora es comunista, y se lo han dicho al Partido Demócrata. No me acuerdo quién fue, creo que el secretario de Guerra ahora, Pete Hegseth, dijo que el Partido Demócrata ya no es demócrata, ya es un partido comunista. Vale, bueno. Al día siguiente, pues de ese 15 de septiembre, los medios de derecha atacaron a Kimmel y el presidente o el director de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, dijo que era una conducta enferma y que amenazó a ABC y a Disney. Disney es la dueña de ABC, que es el canal, la emisora en la que trabaja Kimmel, con sanciones. Así que el grupo de los dos dueños de la mayor cantidad de estaciones de televisión de los Estados Unidos, Nexstar y Sinclair, dijeron que ya no iban a transmitir a Kimmel, y ABC dijo: suspendemos indefinidamente el show de Kimmel. Lo que se produjo fue una cantidad de solidaridad que yo creo que oculta el verdadero asunto. Igual estoy equivocado. El 18 de septiembre, todos los sindicatos de Hollywood, acuérdense que los guionistas tienen sindicato, los actores tienen sindicato. Sí, ya sé que puede sonarles a ustedes absurdo que Jack Nicholson o que Anne Hathaway estén en un sindicato, ¿no? Pero no, el problema es que todos los actores, los extras y los actores de la televisión que salen en papeles pequeños y los que hacen comerciales y todo eso, a ellos el sindicato sí los protege salarios mínimos y pensiones y todo esto que hacen los sindicatos. El sindicato no está hecho para la gente que ustedes conocen, ¿no? Sean Penn no será beneficiado por el sindicato, pero sí muchos que usted no conoce. Bueno, la Alianza de Empleados de Escenarios de Teatro, la Unión el Sindicato de Directores, el Guild más bien, de Directores de los Estados Unidos, la Federación Estadounidense de Músicos y, por supuesto, el Sindicato de Actores y la Federación de Artistas de Radio y Televisión protestaron por lo de Kimmel. CNN además informó que los empleados de Disney ya habían empezado a recibir amenazas de muerte por las afirmaciones del director de la FCC. Sin embargo, la respuesta fue tan violenta o tan intensa que el 22 de septiembre Disney anunció que había conversado con Kimmel y que volvía el show al día siguiente, el 23. Es decir, estuvo 8 días fuera del aire. Y tanto Sinclair como Nexstar dijeron que ellos no iban, de todos modos no iban a transmitirlo. Y cuando Kimmel volvió, que yo vi el show, pues yo veo a Kimmel todos los días cuando puedo, dijo que en tales y tales ciudades no se le podía ver porque Sinclair y Nexstar no lo iban a transmitir. Hasta el 26 de septiembre, 4 días después, cuando Nexstar y Sinclair informaron que terminaba el boicot contra Jimmy Kimmel. Lo que ocurrió a continuación fue que el presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, anunció acciones legales contra ABC por reinstalar y volver a transmitir el programa de Jimmy Kimmel. ¿Con qué bases? Que a él no le gusta. Y si a él no le gusta, es ilegal. Él decide quién es ilegal y quién es legal, y lo vamos a ver en el siguiente segmento. Las leyes no son necesarias, basta que lo diga el presidente. Y entonces ha amenazado con una denuncia por lo menos de $10,000 millones, en serio, $10,000 millones a ABC y a Disney por haber vuelto a transmitir el programa de Jimmy Kimmel. Y yo creo que toda esta solidaridad, que fue muy buena y que fue muy bonita y muy emocionante, oculta la realidad. Y la realidad es que la salida de Kimmel empezó a marcarle una pérdida de dinero brutal. Añadíamos otra cosa. La gente común y corriente empezó a cancelar tanto sus viajes a los parques temáticos de Disney
como sus suscripciones a Disney Plus y a Hulu, que también es propiedad de Disney. Una reacción muy bonita, la gente que bien, la solidaridad, y aquellos vieron, y las acciones, y este es el punto, las acciones de Disney perdieron 2% de valor en la bolsa en los primeros 4 días. 4.400 millones de dólares, que se dicen pronto, pero hay días que usted no los gana y yo tampoco. Entonces ya cuando te hablan, cuando te hablan con 4.400 millones de dólares, te están contando una historia totalmente distinta que cuando te dicen que todo esto es muy feo. Y la razón por la que Sinclair y Nexstar y la CBS, y la ABC y Disney deciden reinstalar el programa no es porque la solidaridad expresada ha sido maravillosa, es porque esto les estaba costando dinero y anunciantes, sobre todo a las transmisoras, a las televisoras locales que poseen Nexstar y Sinclair, que van a poner, pues vamos a poner un programa de concursos en lugar de Kimmel ya, pero ahí no me quiero anunciar yo. ¿Por qué? Pues yo me quiero anunciar en el programa de Kimmel porque lo ve mucha gente. Pero es que es de izquierda y a mí, ¿qué? Me deja dinero. Y para un verdadero empresario, un billete de dólar no es de izquierda ni de derecha, hermanitos. Un billete de $1 es para aquello por lo que vive. Principios los tenemos los pobres. Y yo creo que esa fue fundamentalmente la causa por la que decidieron regresar a Jimmy Kimmel al aire. Pues lo está pasando maravillosamente bien él, por supuesto. Es muy divertido verlo todos los días. Pero no olvidemos que para mayo cancelan a Colbert, a Stephen Colbert. Y nadie en su emisora, creo que CBS, ha sugerido siquiera que vayan a poder revertir la decisión de cancelar el programa Late Night with Stephen Colbert el 6 de mayo, si mal no recuerdo.